Tengo 3 meses de no ver a mis hijas y tengo 2 meses de no saber absolutamente nada de ellas. En este momento yo llevo 5 años viviendo violencia vicaria. Me quitó a mis hijas a base de mentiras y falsas acusaciones ante el ICBF. Y lo que más me preocupa es la manipulación que él ejerce sobre mis niñas. Claro, yo les he llegado a preguntar a ellas por qué dicen esto y siempre es porque mi papá nos obliga. Porque cuando ellas están con su papá se limitan mucho a hablar, limitan mucho su confianza conmigo. Ese derecho tal vez no existe para ICBF porque a mis hijas les están negando el derecho a una familia. Tengo sus camas hechas, tengo sus peluches guardados, todo lo tengo para cuando ellas vengan. En el silencio a menudo se ocultan las soluciones. Hablemos para sanar y compartir nuestras luchas. Los invito a que se suscriban acá en mi canal de YouTube, Sinceramente Cris, y compartamos juntos este espacio que se llama Lo que callamos, donde ustedes son los protagonistas. Y hoy mi invitada es Carolina Jiménez, una mujer. Sé que está haciendo un gran esfuerzo para hablar. Sé que no es fácil hablar de violencia vicaria, mucho menos cuando hay hijos de por medio. Carolina, gracias por estar acá y quiero preguntarte, ¿qué fue lo que viviste con tu expareja? ¿Por qué estoy diciendo que violencia vicaria? Bueno, buenas tardes. Primero que todo, muchas gracias por la oportunidad de darme a mí el poder de alzar la voz por mis hijas y por mí. Bueno, la violencia vicaria básicamente es cuando un cónyuge instrumentaliza a los hijos para hacerle daño a la otra parte, al otro cónyuge. En este momento yo llevo 5 años viviendo violencia vicaria. Mi expareja me quitó a mis hijas a base de mentiras y falsas acusaciones ante el ICBF. También, pues, sin pruebas, pero fue una decisión que tomó ICBF y que aún después de 5 años, a pesar de yo haber querido reabrir el caso en más de una ocasión, pues siempre fallan a favor de mi expareja. Actualmente, debo decirlo porque no me lo puedo callar, tengo 3 meses de no ver a mis hijas y tengo 2 meses de no saber absolutamente nada de ellas. Bueno, vamos por partes. Durante esos 5 años, ¿qué pasó, Carolina? ¿En qué momento tú caes en cuenta que lo que estás viviendo es violencia vicaria? Bueno, cuando yo decido separarme de él, porque pues realmente era una pareja que no aportaba al hogar de ninguna manera, eh, yo me, yo trabajé un año, ahorré un año para poderme llevar a mis hijas, aún viviendo con él, ahorré ese año y trabajé para poderme llevar a mis hijas y hacer una vida con ellas. En ese transcurso de tiempo, cuando ya yo estaba con mis hijas, me situé en la casa de mis padres, la casa que mi papá nos dejó. Eh, Él fue un padre muy ausente, no llamaba, no les mandaba. Incluso habían veces en las que yo les decía, voy a llevarlas a la casa de su abuelita paterna, porque yo sé y soy consciente que esas personas son familia de mis hijas. Ellas también los quieren, no les puedo negar su familia paterna a ellas. En ese momento, en una de esas visitas, ellas comentaron que yo tenía pareja. Esto fue algo que a él le revolvió totalmente el estómago y un día apareció como nunca en el colegio de mis hijas argumentando de que yo no quería que él viera a mis hijas, de que yo a él le negaba a mis hijas. En el colegio toman la acción de decirme, tiene que legalizar la custodia porque pues usted se separó, pero no dijo me llevo mis hijas legalmente. Entonces, a lo que solicité una citación en bienestar familiar, nos citan a una conciliación y esta persona decide no llevar la conciliación en la casa de justicia en donde se había hecho la citación, pero se fue al centro zonal de ICBF de mi localidad y empezó a hacer un montón de acusaciones que en mi casa yo las encerraba, que yo llegaba tomada, que yo dejaba a mis hijas encerradas por días, que en mi casa les pegaban, que en mi casa las maltrataban.
y pues ICBF me dice, bueno, la trabajadora social de ICBF me dice que, que cuando yo tenga un lugar solo para mí y para mis hijas, que ella me devuelve a mis hijas. Y de ahí, desde ese momento, él empezó a negarme a mis hijas. Fui O sea, las consciente de la niñas se las dieron violencia. a él. Las niñas Sí, se las dieron a él, la sí custodia. señora, la custodia se la cedieron a él en esa ocasión. Durante esos 5 años que tú sufriste violencia vicaria, ¿qué pasaba? Bueno, la violencia vicaria se ejerce desde que yo pierdo la custodia de mis hijas, porque es donde él me niega a mis hijas, me niega llamadas, me niega visitas. Muchas veces un fin de semana no era muy difícil que yo La, pudiera traerme a mis hijas. Entonces, esa es la violencia vicaria, en donde él empieza a negarme a mis hijas. No, y lo que más me preocupa es la manipulación que él ejerce sobre mis niñas para que ellas digan cosas que no son ciertas en ICBF, y por lo que ICBF dice, pues aún sin pruebas, tenemos que alejar a las niñas de su mamá. claro, tienes toda la razón. La otra es violencia eh, física. ¿Tú Física. sufriste de algún tipo de violencia para tomar la decisión de ya no estar con él, de separarte, o por qué tú decides separarte? Decido separarme por violencia psicológica, violencia económica. Pues aparte creo que toda mujer tiene el derecho de decidir si querer o no seguir con una pareja, porque pues era una persona que no trabajaba. Duramos 8 años en los que nunca dejamos de vivir a la sombra de su mamá, y pues eso no es lo que yo quiero. Hoy en día, aún con mi corazón en pedazos, puedo decir que me he realizado. Actualmente estudio, tengo un trabajo maravilloso con el cual estoy muy agradecida. Entonces, me he realizado como persona, como individuo, también me he realizado. Entonces, y sé, estoy totalmente segura que al lado de esa persona no lo hubiera logrado. Ok. ¿Cuántos años tienen tus hijas? ¿Cuántas hijas son? Son 2 niñas, son mellizas y tienen 10 años. Cuando las ponen a testificar, o no sé cómo se llamará esto, cuando ellas rinden su versión, ¿qué edad tenían? Ellas tenían 7 años, la primera vez tenían 7 años. Después de que pasa eso y que las niñas pues argumentan su versión, ¿qué pasa contigo y con ellas? ¿Tú logras hablar con ellas en algún momento y preguntarles por qué lo hacen, por qué dicen esto? De pronto ellas se sentían así, tú no lo percibías. Bueno, pues como esta es una situación reiterativa, donde al principio fue los señalamientos en contra de mi hermano, después fueron en contra de mi pareja, de la que era mi pareja, porque, bueno, ya no tengo pareja a causa de esta misma situación. Eh, entonces, claro, yo les he llegado a preguntar a ellas por qué dicen esto, y siempre es porque mi papá nos obliga. Ellas tuve un tiempo en el que el papá dejó de vivir con ellas y ellas se quedaron viviendo solas con su abuela paterna. Ahí me permitieron un acercamiento maravilloso a mis hijas. Fue un año muy lindo, en realidad, en donde cada 8 días yo las veía, me las traía, y ellas decían, queremos ya quedarnos contigo, ya no queremos ir allá. Se lo manifestaron a su papá, y su papá pues obviamente se negó rotundamente. Entonces, ellas me decían, mi papá nos dice que es que a ti te van a meter a la cárcel donde vayamos a vivir contigo. Ese año que él se ausentó, ¿por qué se ausentó? Bueno, él se ausentó, la mamá lo echó de su casa en donde vivían, en el apartamento en el que vivían, porque él primeramente nunca aporta al hogar, nunca ha aportado al hogar. Y porque tengo entendido, por lo que la mamá me contó, él se había conseguido una pareja y quería llevarla al apartamento. Entonces ella no lo permitió, pues dado que mis hijas estaban ahí, y dijo,
no voy a permitir esto, si usted quiere tener su pareja, téngala afuera. Al parecer no era una persona como que se viera de confianza. Ok. En este momento hay una denuncia interpuesta ante la fiscalía precisamente por estos hechos. Tú me dices que hace 3 meses, pues no ves a tus hijas, no puedes verlas. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Bueno, eh, ellas se las llevaron supuestamente de vacaciones al departamento del Guainía, donde vive una tía de ellas. Este viaje se realizó sin mi consentimiento. A mí nunca me dijeron, nos podemos llevar las niñas de tal fecha a tal fecha. No, me enteré el fin de semana antes que yo las fui a ver y ellas me dijeron, mamá, viajamos el 12. Esto fue el 9 de noviembre. Eh, en este transcurso del viaje, nunca hablé con ellas, nunca se me fue permitido una llamada. El 25 de diciembre me permitieron una videoconferencia en donde esta persona, el papá de ellas, estaba presente. Y fue la última vez que yo supe de mis hijas, o que las vi al menos por una videoconferencia. En esa videoconferencia no me dijeron mayor cosa, porque cuando ellas están con su papá se limitan mucho a hablar, limitan mucho su confianza conmigo. Eh, y de repente, el 10 de enero me dicen, es que las niñas se van a quedar ya. Las niñas se van a quedar allá porque ellas quieren. Entonces, ya, eso es lo último que sé. De ahí accioné, tomé la decisión de denunciar por fiscalía Claro. y pues no se me ha permitido un contacto telefónico, no, absolutamente nada. Carolina, si él es una persona que no aportaba al hogar, que sigue sin aportar porque su misma mamá lo saca de la casa, ¿qué dice el ICBF de esto, de esta situación? Porque se supone que cuando tú tienes la custodia de un niño es porque tú tienes manera de responder, de garantizar todos sus derechos y todo, o sea, todo lo que necesite para que ellos estén en un buen entorno. Bueno, yo a veces solía grabar conversaciones que yo tenía con mis hijas en esos fines de semana en donde yo las visitaba y ellas me decían, mamá, comemos solo arroz porque mi papá no da plata en la casa. Entonces yo decía, esto tiene que saberlo ICBF. Entonces un día me fui a ICBF a reportar esto, a decir, por favor, paren esto, que no se vayan a llevar a mis hijas este diciembre, porque es algo que hacen constantemente cada año. Yo tengo 4 navidades de no pasar con mis hijas. Eh, entonces yo dije que no se las vayan a llevar este diciembre, porque pues obviamente diciembre, pues para mí la alegría eran mis hijas. Entonces me dijeron, mamá, se le hizo una visita y las niñas estudian, tienen una cama, tienen un techo y están bien de talla y peso. Entonces a las niñas no se les está vulnerando ningún derecho. No. El ¿Cuándo fue la derecho última? de la familia para ellas, para ICBF, ese derecho tal vez no existe para ICBF porque a mis hijas les están negando el derecho a una familia. Claro. ¿Cuándo fue la última vez que tú hablaste con él? ¿Qué te dijo? Eso fue hace como 2 semanas promedio que él se enteró de una tutela que interpuse para el ICBF y en donde están todos los hechos narrados. Eh, entonces, me amenazó que me iba a poner una contrademanda. De ahí para acá le he venido preguntando cuándo puedo hablar con mis hijas, cuándo puedo hablar con mis hijas y ya no contesta. ¿Tú cómo te sientes, Carolina? Debo decir que en 5 años no sé cómo he sido tan fuerte, porque es un dolor que tú sientes como si te arrancaran el corazón a carne viva del pecho, o sea, como si sin anestesia. Pero también sé que todo lo que yo en este momento hago por mí, también lo hago por mis hijas, porque yo sé que en el momento en que la mamá de él falle o falte, sin que suene mal, obviamente, él no va a ser el que se va a quedar encargado de 2 niñas, mucho menos en la etapa en la que están entrando, en su adolescencia, o sea,
Entonces yo me estoy preparando como persona y como mujer para poderla sostener. Y es algo que yo siempre les he dicho a ellas. Toda la decisión que ustedes tomen, su mamá está detrás de ustedes para respaldarlas. Detrás de ustedes siempre voy a estar yo. ¿Crees que él está utilizando a las niñas para vengarse de ti? Totalmente, totalmente. Eso no se duda, porque yo hago una pregunta abierta. Si yo soy tan mala mujer, tan mala madre como él lo ha indicado en bienestar familiar, en diciembre, yo a mis hijas les había comprado su ropita de diciembre, sus regalos, e incluso tengo hasta los útiles escolares que les compré para enero, y, y él me decía, venga al apartamento, una insistencia en yo ir a ese apartamento que yo digo, Dios mío, pero este señor, si yo soy tan mala mujer como él dice, ¿por qué quiere estar en un apartamento a solas conmigo? Entonces, y cuando tomó la decisión de mandar a las niñas, de dejarlas allá, me dice que él está pensando en que la estadía de las niñas allá va a ser por este año, pero que el otro año nos vayamos a vivir los cuatro. Entonces yo no creo que yo sea tan mala madre como él indica. Carolina, en estos momentos tan difíciles de la vida, tan complejos, digamos que uno necesita una fuerza superior. Yo, en los casos más difíciles, me aferro a Dios. ¿Tú a quién te aferras? ¿Quién te da esa fuerza que necesitas para seguir y luchar y luchar y luchar y no desfallecer? Bueno, me aferro mucho al al futuro que espero estar con mis hijas, que también me aferro mucho a Dios, obviamente. En un caso en el que tú buscas ayuda en todas las entidades que representan justicia, que representan autoridad, y no encuentras ese respaldo, no te sientes escuchada, no te queda otra más que Dios. Y también me aferro mucho a mi carrera, que viene incluido pues lo que decía anteriormente, mi futuro, mi futuro y el de mis hijas. Este proyecto de estar en la universidad, trabajar y estudiar no es fácil, pero lo hago siempre pensando en construir un futuro para ellas, un futuro para las tres que espero que sea muy cercano, la verdad. Ay, ojalá. ¿Cómo son tus conversaciones con Dios? ¿Qué le dices? Bueno, a veces dicen que uno le debe agradecer a Dios todas las pruebas. Es muy difícil porque no encuentras, porque debo agradecer por esto. Son dos niñas, porque yo lo que más pienso no, yo sufro demasiado, pero pienso el daño tan grande que se le está haciendo a mis hijas, y ahí no puedo más, se me corta la respiración y se me corta todo. Mis conversaciones de Dios son, no entiendo por qué esto nos tocó vivirlo a nosotras, cuando siempre lo he dicho, lo único que yo quiero para ellas es ser su mamá, no quiero hacerles daño, no quiero interrumpirles nada, solo quiero ser su mamá. Es algo tan sencillo, pero es algo que se nos ha interrumpido en tan diferentes ocasiones, que lo único que le pido a Dios es que haga justicia por ellas, por ellas. Carolina, tú, si te las devolvieran, tú estás en condiciones de tenerlas en tu casa contigo, de acompañarlas, de eh, brindarles todo lo que ellas necesitan psicológicamente, económicamente hablando, físicamente hablando, todo. Sí, sí, señora. Es un rotundo sí. Es un rotundo sí, porque en base a todo lo que está pasando, pues también tuve que hacer algunos ajustes en mi vida. Yo, cuando ellas vivían conmigo, yo vivía en la casa de mis papás, y ahorita pues renté un apartamento en donde les tengo su vida guardada, tengo sus camas hechas, tengo sus peluches guardados, todo lo tengo para cuando ellas vengan.
Carolina, cuando tú vas a la fiscalía y cuentas todo esto que estás viviendo, digamos que es la esperanza que tú tienes de que alguien te escuche, ya que el ICBF no te escucha. ¿Qué te dicen? ¿Cómo es este proceso? ¿Cuánto tiempo se va a demorar? ¿En qué punto del proceso estamos? Porque pues tu esperanza está puesta en Dios, obviamente, y en él, en ellos, en la fiscalía. En las autoridades, claro. Bueno, es un proceso muy demorado, es un proceso muy lento. Esperar, es lo único que me dice, esperar, porque digamos la tutela que se interpuso para el ICBF la declararon improcedente y pues se impugnó, pero pues estamos a la espera. Todo es una espera incesante. ¿Qué hay en el departamento o en el lugar donde las niñas están en este momento, donde se supone que están? ¿Por qué están allá tan lejos? Allá vive una tía de ellas. Tienen, por lo que tengo entendido, porque mi relación con estas personas nunca fue cercana, eh, el esposo de ella tiene un muy buen puesto en la gobernación y, y ella creo que también trabaja, creo que en la registraduría del departamento del Guainía. Entonces, es por eso. Pienso yo sacando conclusiones que a las niñas se las llevaron para allá porque la abuela paterna estaba cansada de la situación con el papá y dijo, yo aquí no voy a tener a esta persona viviendo gratis o sin aportar nada, sin responsabilidad absoluta. Prefiero irme con las niñas porque pues las niñas siempre han sido como su escudo para también manipularla a ella. Pero pues es algo de lo que ella claramente no es consciente. Carolina, desde que tú lo conocías, él era así, era una persona que no trabajaba, que le gustaba el licor, que maltrataba, que agredía verbalmente. Tú dices que sufriste violencia económica también. Sí, siempre fue así. Incluso cuando yo lo conocí consumía drogas. ¿Qué te enamoró de él? Cuando a veces uno siente, tiene vacíos, debo decir que mi papá fue un papá muy responsable, pero no presente emocionalmente. Entonces, cualquier persona, y a la edad que yo tenía, 15 años, eh, te pinta pajaritos, pues uno cae, lamentablemente, uno no tiene la madurez para pensar más allá. ¿Tus hijas saben esto? No, ¿Conocen tu de mi parte realidad? no. No saben De esto. mi parte no, porque no pienso que sea prudente decirles eso, en realidad. Hoy, ¿cuál es tu llamado para la justicia colombiana? ¿Y cuál es el mensaje para tus niñas? Si en algún momento tienen la oportunidad de ver esta entrevista. El llamado a la justicia es que me escuchen, que me dediquen, o sea, al menos 2 horas. En 2 horas yo les puedo explicar absolutamente todo, se puede demostrar absolutamente todo. Eh, y en cuanto a mis hijas, siempre les dije que yo me hacía responsable de la parte que a mí me correspondía, pero que yo no me puedo responsabilizar por lo que ha sido su papá o el comportamiento que su papá ha tomado en este tiempo. Les diría que siempre, siempre, como siempre se los he dicho, voy a estar esperándolas. Siempre en mi vida hay un lugar para ellas que es el primero. Eso les diría. Termino esta entrevista preguntándote, ¿qué sueñas tú, Carolina? ¿Qué sueño yo? Sueño poder criar a mis hijas, poder sanar esas heridas que se han abierto sin ninguna necesidad, pero que a mí no me costaría nada curarlas. Me gustaría, sueño con una vida junto a ellas, lograr sueños juntas, viajar juntas y tener tal vez nuestro lugar propio de las tres para disfrutarlo las tres, obviamente.
Pues Carolina, yo tengo la esperanza de que esta entrevista llegue a oídos de la Fiscalía. Es importante también que otras mujeres que escuchen este caso, pues entiendan las graves consecuencias, ¿no? De los actos que a veces cometemos. Digamos que lo que tú dices, a veces los vacíos o cuando uno está enamorado no ve nada, no entiende nada más allá. Y pues las consecuencias finalmente terminan siendo estas. Pasan cosas como estas y yo te agradezco alzar la voz, yo te agradezco perder el miedo y decir, de verdad necesito que alguien me escuche, necesito que alguien me ayude. Uno como mamá, te lo digo yo también desde mi experiencia, es como que estás dispuesta a hacerlo todo por tus hijos y sé que estás haciendo todo esto por ellas, que se ha valorado y que de verdad Dios, tú sabes, Dios tiene el control. Aférrate a Dios, órale mucho, que sé que Dios, tú sabes que está por encima de nosotros y las decisiones humanas. Todo lo que para nosotros es imposible, para Dios es posible. Así que te mando un fuerte abrazo, te agradezco y tengo la esperanza de que este testimonio sea escuchado por muchas personas a las que desean como un espejo y a otras que ojalá puedan darte la mano y ayudarte en esta búsqueda de tus hijas para poder encontrarlas y que, como en los cuentos, tenga un final feliz. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes también por darnos este espacio. Digo darnos porque siempre estoy por delante de mis hijas y espero que sí, que llegue a las personas indicadas y que pronto haya una justicia para ellas. Amén. Sea así. Un abrazo. Vale, muchas gracias. Si ustedes nos están viendo y tienen posibilidades de ayudar a Carolina, se lo agradecemos, eh, porque es importante que estas voces sean escuchadas. Déjennos sus comentarios y de alguna manera ella pueda comunicarse con ustedes, pues también déjennos sus datos, estaremos leyéndolos a todos y que en verdad estas historias traigan luz y esperanza a quienes pasan situaciones tan difíciles como estas. Gracias por estar aquí. Los invito a que se suscriban, que activen la campanita y le den like a este tipo de entrevistas que nos motivan mucho para seguir adelante también. Un abrazo para todos.